les voy a enseñar cómo funciona una pila. Una pila es un vector de una dimensión que tiene la condición de que el último elemento en entrar, el último elemento en entrar al vector es el primero que debe de salir. Para eso tiene una variable de control que se llama tope. Esta se encuentra al inicio en una posición imaginaria de -1, indicando que el vector está vacío. Entonces, cuando se agrega un elemento, pues pregunta primero si tope se encuentra en la posición -1 para saber si la pila está vacía. Como si se encuentra en la posición -1, se agrega y tope se incrementa y se añade un elemento. Después, al agregar otro elemento, se pregunta si la pila está vacía. Como no está vacía, ahora se asegura de que tope no esté en la posición 4, que vendría siendo la posición del tamaño -1. Si vemos aquí, el tamaño es 1, 2, 3, 4, 5 y las posiciones de desplazamiento solamente son 4. Entonces se asegura de que tope no esté en la posición 4. Pregunta si tope está en la posición tamaño -1 y como no, entonces se incrementa y se añade otro elemento. Después, para agregar otro, igual pregunta si está en la posición de tamaño -1 y como no es así, se incrementa y se añade otro elemento. Y a la hora de eliminar se pregunta si tope está en la posición -1. Como no está en la posición -1, quiere decir que sí existen elementos para eliminar, por lo tanto tope se decrementa en 1 y ahora solamente el color amarillo quedaría en estado no válido. El número de elementos válidos que hay dentro de una pila es tope más 1, o sea, el número de desplazamientos que hizo tope más 1. En este caso está en el desplazamiento o posición 1 y al incrementarle, bueno, la posición 1 más 1 sería 2, que sería el azul y el rojo. Ok, ahora les voy a explicar lo que es una cola. La cola es un vector igual de una sola dimensión, solo que este tiene otra condición diferente a la pila, que es que el primer elemento que entre será el primero en salir. Para esto tiene dos variables de control, una que es inicio y otra que es final. Ambas están en la posición -1 al principio. Entonces, cuando se agrega algún elemento, lo primero que se pregunta, inicio y fin están en la posición -1 para saber si el vector está vacío. En este caso sí, por lo que al agregar el elemento se incrementan las posiciones de ambos y pasan a estar en la posición 0. Y cumple la condición de que la variable inicio esté en el primer elemento y la variable fin esté en el último. Como solo existe uno, ambas están en el mismo. Después, para agregar otro elemento, se pregunta si fin está en la posición de tamaño del vector -1. Si podemos observar, el tamaño de este vector es de 5 espacios, pero la posición o desplazamiento del último es el número 4. Entonces es el tamaño -1. 5 menos 1 es 4. Se pregunta si fin está en la última posición y como no se encuentra, entonces fin se incrementa a la siguiente posición y se agrega otro elemento. Después agregamos otro. Se pregunta igual, fin está en la última posición. No, entonces se incrementa. Y así agregamos más elementos, ¿no? De la misma forma. Fin está en la última posición, no, entonces se incrementa. Y se guarda otro elemento. Estando aquí, a la hora de querer eliminar, se pregunta si inicio está en la posición -1. Así sabemos si está vacío la cola. Y como en este caso inicio está en la posición 0, se incrementa inicio y pasa a la siguiente posición. Entonces la cola ya no está iniciando en el color verde, sino ahora en el rojo. Y ahora el elemento es no válido. Solo los elementos válidos son los que están entre inicio y fin. Ok, y finalmente las listas funcionan de la siguiente forma. Estos ya no son como vectores, ahora se trabaja con nodos, que se representan de la forma de este tipo de esquema, que es como un circulito dividido a la mitad. En la parte de arriba se almacena la variable y en la parte de abajo está el puntero. Y pues todo comienza de la siguiente forma. Tenemos dos variables de control, una que se llama cabecera y una que se llama final.
y de vez en cuando se utiliza una variable temporal para crear nuevos nodos, pero eso es algo aparte. Entonces, en un inicio, cabecera y final se encuentran en nulo, están apuntando hacia nulo. Entonces, cuando tú agregas un elemento, te preguntas si cabecera y final están en nulo, o sea, si está vacío. Como si es así, pues se agrega un nuevo nodo que contiene esas dos variables, cabecera y final, y guarda algún elemento y su puntero está hacia nulo porque pues así queda, en nulo. Entonces, al agregar otro te pregunta de la misma forma, cabecera y final están en nulo, y como no, se crea una variable temporal donde se almacena el siguiente nodo con su respectivo elemento, y ahora la variable final pasa a este nodo, ya que este es el último, y la variable que está en cabecera, su puntero apunta hacia la siguiente variable, de esta forma. Ok, al agregar otro nodo, pregunta lo mismo, que si la lista está vacía, si están en nulos final y cabecera, y como no es así, pues crea otro nodo con la variable temporal, de esta forma. Entonces, bueno, su respectivo valor se lo voy a poner, y el puntero avance hacia acá igual, hacia el siguiente nodo, y la variable final pasa a estar en esta parte. Agregamos otro nodo, pregunta que si final y cabecera están en nulo. Como no es así, la variable temporal avance hacia acá, crea otro nodo, sus respectivos valores, el puntero del anterior apunta hacia este, y la variable final pasa a tomar lugar aquí, y el nodo, el puntero del elemento rosa está en nulo. ¿Qué pasa cuando uno quiere eliminar? Al eliminar no es necesario hacer tantas validaciones. Funciona de la misma forma que una cola. Te pregunta si está vacío, si están en null, cabecera y final, y pues como no es el caso, quiere decir que sí existen elementos para eliminar. Entonces la variable temporal pasa al primer elemento, hacia aquí. Después, cabecera es igual a la variable temporal más 1, por lo que cabecera pasa a este lugar. Una vez estando aquí, se elimina el puntero de este nodo, de esta forma. La variable temporal pasa al siguiente nodo, y finalmente se elimina este de aquí. Para que se elimine tiene que cumplir tres condiciones. La primera es que cabecera, temporal y final, o sea las variables de control, no se encuentren sobre él. Esa primera condición se cumple. Después, que el puntero de una variable o de otro nodo lo esté apuntando a él. En este caso no está ocurriendo. Y la última es que el puntero de esta variable no esté apuntando a otra, que es lo que acabamos de eliminar. Por lo tanto, automáticamente este nodo se elimina.